En esta sesión vamos a ver el método de la energía, vamos a ver los primeros ejemplos referentes a este tema, al método de la energía. Y el problema dice el 13.1, el problema resuelto, estamos basándonos en el libro del BIR. El problema dice: un automóvil que pesa 4.000 libras desciende por una pendiente de 5 grados de inclinación a una rapidez de 60 millas hora cuando se aplican los frenos, lo que provoca una fuerza de frenado total constante aplicada por el camino sobre las llantas de 1500 libras. Determine la distancia que recorre el automóvil antes de detenerse. Entonces aquí podemos ver, aquí viene el automóvil, tiene la inclinación de 5 grados, viene a una velocidad de 60 millas por hora y se aplica una fuerza de frenado constante de 1500 libras. Tenemos que determinar la distancia que recorre el automóvil antes de detenerse, cuando lleve esta velocidad 1 de 60 millas hora hasta que se detenga. Tendrá una velocidad 2 de 0, va a estar detenido. Y necesitamos calcular la distancia, qué distancia recorre a partir de que se aplique la fuerza de frenado de 1500 libras. Entonces vamos a ver la solución y lo vamos a hacer ahora por el método de la energía. Y vamos a ver esa metodología. Tenemos la energía cinética. Primeramente vamos a calcular la posición 1. Vamos a determinar la velocidad en pies por segundo. Nos los están dando en milla hora. Vamos a determinarlo, vamos a hacer la conversión a pies por segundo. Y tenemos que 60 millas sobre hora va a multiplicar a este factor para convertir a milla. Una milla tiene 5280 pies. Lo multiplicamos por este factor y lo dividimos entre 3600 segundos. Una hora tiene 3600 segundos. Por lo tanto, en la posición 1, la velocidad de 60 millas horas es equivalente a 88 pies sobre segundo. Por lo tanto, vamos a calcular, entonces tenemos la fórmula de la energía cinética. Entonces vamos a sustituir esta energía cinética, los valores, ya tenemos la masa y convertimos la velocidad. Por lo tanto, sería un medio de la masa. Y aquí nos está diciendo que el automóvil pesa 4000 libras, o sea, ese es su peso. Necesitamos determinar su masa. Por lo tanto, sería 4000, que es el peso, lo vamos a dividir entre 32.2, que es la aceleración de la gravedad en el sistema inglés. Porque sabemos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y el peso W va a ser igual a la masa por la aceleración de la gravedad específicamente. Por lo tanto, la masa sería igual al peso W entre la aceleración de la gravedad. ¿Ok? Vamos a arreglarlo ahí tantito. Por lo tanto, para calcular la masa, pues sería el peso W, que es de 4000 libras, entre la aceleración de la gravedad, que son 32.2. Por eso lo dividimos entre esta aceleración por 88 al cuadrado, que es la velocidad en la posición 1. Por lo tanto, la energía cinética va a ser igual a 481.000 pies por libra. Y vamos ahora a la posición 2. A la posición 2, vamos a borrar tantito por aquí para ocupar ahorita ese espacio. Entonces vamos a la posición número 2. La posición 2, en la posición 2, que es esta parte cuando el automóvil se detiene, la velocidad 2 vale 0. ¿Ok? Y la energía cinética también va a valer 0, porque aquí sería velocidad 2 igual a 0, 0 por toda la masa por un medio, sería 0.
Entonces vamos a ahora calcular, vamos a determinar el trabajo. Vamos a analizar este diagrama de cuerpo libre y vamos a suponer que nuestro plano es esta línea que está aquí. Este va a ser nuestro plano y vamos a decir, bueno, que esto es X. ¿Ok? Y si se dan cuenta, N es normal a esa superficie X. Sin embargo, el peso, ¿ok? El peso siempre actúa de manera vertical hacia el centro de la Tierra, ¿ok? Por lo tanto, como nosotros vamos a tomar como referencia este plano X y ese plano tiene una inclinación de 5 grados, por lo tanto, pues el peso, o sea, el peso siempre tiene que ser de manera vertical, ¿ok? Hacia el centro de la Tierra, ¿no? Por lo tanto, ese peso W del automóvil va a tener también un desfase, una inclinación o un ángulo de 5 grados con respecto al automóvil. Vamos a suponer que este triángulo es el automóvil. Vamos a sacar una línea normal de 90 grados, ¿ok? Pero su peso siempre va a ir hacia el centro de la Tierra, por lo tanto ese peso va a tener un ángulo de 5 grados, ¿ok? Por lo tanto, si nosotros tomamos como eje de referencia este plano X, ¿ok? Paralelo al automóvil, entonces podríamos hacer un análisis de todos los trabajos que se realizan, que realiza el automóvil. Entonces, el primer trabajo que se realiza es cuando se aplica una fuerza de 1500 libras. Y esa es la fuerza aplicada al frenado. Pero también el automóvil, pues de entrada ya trae un peso de 4000 libras, ¿ok? Que sería esta parte. Es su peso, ¿ok? Y si recuerdan el trabajo, el trabajo va a ser igual a fuerza por distancia, ¿ok? Por lo tanto, el trabajo de 1 a 2 va a ser igual a la suma de todas las fuerzas por las distancias, ¿ok? Ese va a ser el trabajo de 1 a 2, la suma de todas las fuerzas por distancias. Entonces vamos a vamos a hacer ese análisis de los trabajos que se realizan. Entonces en este diagrama de cuerpo libre vemos que se aplica una fuerza de frenado que impide el movimiento del vehículo. Por lo tanto, esa fuerza se va hacia la izquierda, ¿ok? Y aquí también podemos hacer un análisis de una descomposición de fuerzas. Vamos a borrar todo esto. Vamos a hacer un análisis de fuerza. Y seguimos considerando que este es el plano X. Por lo tanto, va a haber una componente aquí que sería WY y otra componente por acá que sería WX. O sea, esta componente hace que el mismo peso del automóvil pues empiece a descender, ¿ok? Por efecto gravitacional. O sea, si ustedes dejan aquí el automóvil sin el freno, eh, sin el freno de mano o sin aplicarle ningún impedimento a ese movimiento, pues el automóvil empezará a moverse eh, de manera arbitraria hacia abajo, ¿ok? Por efecto de la gravedad. Por lo tanto, esa fuerza también realiza un trabajo. Pero como habíamos dicho que el trabajo es igual a la fuerza por la distancia, entonces vamos a hacer ese análisis. Sería 1500 menos 1500 porque va hacia la izquierda. Esta es la fuerza de frenado por la
distancia. La distancia es X. O sea, no sabemos todavía cuánto vale X. ¿Ok? Pero sabemos que recorre una distancia. Más sería 4000, que es el peso. ¿Ok? Al final de cuentas el peso pues es una fuerza por el seno de 5 grados. ¿Ok? Y bueno, aquí estamos ocupando el seno y no el coseno porque estamos tomando este ángulo. ¿Ok? Por lo tanto sería 4000 por el seno de 5 grados por, este sería la fuerza por la distancia X. Por lo tanto el trabajo que se realiza sería de menos 1151X. ¿Ok? Ese sería el trabajo que se realiza del punto 1 al punto 2. Y vamos a ver el principio del trabajo y la energía. Y ese principio, esta fórmula ya lo encontraron o ya lo analizaron en la parte teórica que ustedes investigaron. Y tenemos que la energía cinética más el trabajo que se realiza de 1 a 2 va a ser igual a la energía cinética al punto 2. Por lo tanto, la energía cinética en el punto 1 habíamos determinado que son 481.000 pies por libras. Y el trabajo de 1 a 2 es de menos 1151x. Entonces, menos 1151x, que sería este valor, y va a ser igual al trabajo en 2. Pero el trabajo en 2 habíamos determinado que es 0 porque aquí el vehículo ya está en reposo. Por lo tanto, nosotros pasamos este valor del lado derecho, ¿ok? Y despejamos x. Por lo tanto, x va a ser a 418 pies, ¿ok? Por lo tanto, a esta velocidad, con este peso del automóvil, ocupando esta velocidad y con esta fuerza de frenado, la distancia que va a recorrer el automóvil hasta que llegue al reposo va a ser de 418 pies. Y ese sería el ejemplo número 1. Bien, el segundo ejemplo dice: dos bloques están unidos por un cable inextensible en la forma que se muestra. Si el sistema se suelta desde el reposo, determine la velocidad del bloque A, este es el bloque A, después de que éste se ha movido 2 metros. Suponga que el coeficiente de fricción cinética entre el bloque A y el plano MUCA es igual a 0.25 y que la polea no tiene peso ni fricción. Entonces vamos a hacer el análisis. Nos están diciendo que este bloque va a partir del reposo, o sea, cuando se suelta, estos dos están unidos por un cable y no se pueden estirar, o sea, el cable no se puede extender más ni estirar. Por lo tanto, cuando se suelta este bloque de 300 kilogramos por efecto gravitatorio, pues empieza a descender arrastrando al bloque A de 200 kilogramos. ¿Por qué? Porque este tiene un mayor peso, ¿no? Por lo tanto, vamos a calcular la velocidad del bloque A después de que se ha movido 3 metros. O sea, de aquí a acá se debe de mover 2 metros, perdón, 2 metros. Y nos dan el coeficiente MUK de 0.25. Y vamos a hacer el análisis de cuerpo libre. Tenemos en esta figura. Y vamos a ver todas las fuerzas a las que está sometido este bloque, primeramente este bloque A. Y sabemos que está sometido a una fuerza que es el peso del bloque. Y su peso va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Ok? Y como bueno, este bloque pues está apoyado sobre esta parte rígido, pues evita que se caiga. ¿Ok? Por lo tanto, la fuerza, existe una fuerza que va en sentido contrario del peso. Supongamos que esto es una mesa que evita que se caiga. Por lo tanto, esa fuerza le vamos a nombrar como NA, ¿ok? Y va hacia arriba, o sea, está actuando en contra del peso. Por lo tanto, NA con WA tienen que ser iguales. Si nosotros hacemos ese análisis de suma de fuerzas en Y, vamos a encontrar que son iguales, ¿ok?
Por otro lado, también tenemos una fuerza Fc. Al denotar la fuerza de fricción, Fa, Fa va a ser la fuerza que se ejerce por la fricción. Y si sabemos que este bloque A, su movimiento va hacia la derecha, la fuerza de fricción que está entre el bloque y lo que lo está soportando, o sea, va a impedir ese movimiento, por lo tanto esa fuerza tiene que ir hacia la izquierda, ¿ok? Que va a impedir el movimiento, que es esto que tenemos aquí, la fuerza va hacia la izquierda. Y la Fc, que es la fuerza ejercida por el cable, y lo vamos a denotar mediante Fc. Fc va hacia la derecha. ¿Por qué? Porque el movimiento del bloque va hacia la derecha, porque está siendo jalado por el bloque B. También tenemos que en el punto 1, en la posición 1, la velocidad es 0. ¿Por qué? Porque parte del reposo. Y cuando transcurre 2 metros, la velocidad 2 va a ser igual a una velocidad. ¿Ok? Bien, entonces vamos a hacer los cálculos. La masa de A es igual a 200 kilogramos, que es el dato que se nos da, ¿ok? En la figura. Por lo tanto, el peso va a ser igual a 200 por la aceleración de la gravedad. Recuerden que fuerza es igual a masa por la aceleración, por lo tanto el peso va a ser igual a la fuerza por la aceleración de la gravedad. Y ese peso del bloque A va a ser igual a 1962 newtons, que es lo que tenemos aquí. Por otro lado, la fuerza A, que es la fuerza de fricción ocasionado por la fricción, en los problemas pasados se acordarán que va a ser igual a muK por el vector NA, ¿ok? Por lo tanto va a ser igual a muK, pero ya habíamos determinado que NA, este NA va a ser igual a WA. Por lo tanto sería muK por el peso de A. Entonces sería 0.25, que es el coeficiente de fricción cinética, por el peso de 1962 que determinamos aquí. Y la fuerza A va a ser igual a 490 newtons. Esa es la fuerza que impide el desplazamiento de este bloque. Por lo tanto, también tenemos esta ecuación, ¿ok? La que relaciona la energía cinética con el trabajo. Y tenemos que la energía cinética en 1 más el trabajo que se realiza del punto 1 al punto 2 va a ser igual a la energía cinética en el punto 2. La energía cinética en 1 va a ser igual con 0. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, la energía cinética es igual a un medio. Vamos a poner el puntero aquí. Un medio por la masa por la velocidad. Pero la velocidad habíamos dicho que es 0 porque parte del reposo. Por lo tanto, el trabajo en la posición 1 va a ser igual con 0. Y es lo que tenemos aquí. 0 más ese trabajo que se realiza de 1 a 2. Y el trabajo que se realiza de 1 a 2, lo vamos a hacer como en el ejercicio pasado, es obteniendo todas las fuerzas multiplicándolo por la distancia desde la posición 1 a la posición 2. Por lo tanto sería, vamos a tomar como el plano X aquí y vamos a hacer todo esto, vamos a sumar todas las fuerzas y una de las fuerzas pues es la fuerza C, ¿ok? Esa fuerza que hace que se mueva el bloque hacia esta dirección de la derecha, o bien la fuerza que va hacia la izquierda, que es por el coeficiente de fricción. Todas esas fuerzas provocan o generan trabajo, ¿ok? Por lo tanto sería Fc, que sería esta fuerza de la tensión en el cable, por 2 metros, que es la distancia que va a recorrer desde la posición 1 a la posición 2. Y va hacia la derecha, por lo tanto es positivo. Menos la fuerza A, que se produce por la fricción, que va hacia la izquierda, por lo tanto es negativo, por 2 metros, que también es la distancia que se recorre desde el punto 1 al punto 2. Y eso va a ser igual al trabajo, perdón, va a ser igual a la energía cinética en el punto 2, que va a ser igual a un medio de la masa del bloque A
por la velocidad al cuadrado. Por lo tanto, tendríamos que FC por 2 metros menos FA, que es 490, ¿ok? Lo determinamos aquí, 490 por 2 metros, va a ser igual a 1/2 por 200, que es la masa de ese bloque, por la velocidad al cuadrado. Y ahí obtenemos la ecuación número 1. Aquí tenemos como incógnita a FC y tenemos como incógnita a la velocidad. Ahora vamos a hacer el mismo análisis del trabajo y energía, pero ahora en el bloque B. En el bloque B tenemos que tiene una masa de 300 kilogramos, por lo tanto su peso va a ser igual a 300 por 9.81, va a ser igual a 2940 newtons. También tenemos que la energía cinética en 1 más el trabajo realizado de 1 a 2 va a ser igual a la energía cinética en 2. Por lo tanto, en la posición 1, pues sería lo mismo. Vamos a ver este análisis de cuerpo libre. Bueno, si aquí en el A recorre 2 metros, desde este punto hasta un punto por acá, pues también debe de recorrer 2 metros. ¿Ok? Es la misma distancia que recorre A, va a recorrer B. Es lo que tenemos aquí. En el punto 1, como parte del reposo, pues su velocidad es 0. Y en el punto 2 es una velocidad V. Y la velocidad en B va a ser igual a la velocidad en A, porque es un solo cable. Y la distancia que se recorre pues va a ser la misma de 2 metros. Y las fuerzas va a ser igual a FC, que es la fuerza del cable que se ejerce en el cable. Esta fuerza de aquí va a ser la misma fuerza de aquí. Y el peso del bloque B, ¿ok? Y el peso ya lo determinamos como 2940. Por lo tanto, entonces el trabajo en la posición 1, de igual manera que en el bloque A, va a ser igual a 0, más el trabajo que se realiza desde 1 a 2. Y ese trabajo pues son todas las fuerzas por las distancias que existen. Y una de las fuerzas pues es el peso, que va hacia abajo. Y si va hacia abajo vamos a decir que es positivo, ¿ok? Entonces sería W por 2 metros que recorre, menos FC, que va hacia arriba, y vamos a decir que es negativo. Entonces sería FC por 2 metros. Y eso va a ser igual a 1/2 de la masa de B por la velocidad al cuadrado. Por lo tanto, sustituyendo sería W vale 2940, que es lo que determinamos aquí, que es la fuerza, bueno, es el peso de ese bloque B, que sería de 2940 por 2 metros. Recuerden que el trabajo va a ser igual a la fuerza, que en este caso sería el peso por la distancia, menos FC, que es la tensión, ¿ok? La tensión en la cuerda, la fuerza que se ejerce por el cable por 2 metros. Y eso es igual a 1/2 por 300 kilogramos, que es la masa del bloque B, por la velocidad al cuadrado. Al sumar los miembros izquierdo y derecho de 1 y 2, se observa que se cancela el trabajo. A ver, vamos a borrarlo para que quede un poquito más limpio, ¿no? A ver, vamos a borrar todo. Creo que ya casi. A ver, vamos a poner otra vez el lápiz. Al sumar los miembros izquierdo y derecho de 1 y 2, se observa que se cancela el trabajo de las fuerzas ejercidas por el cable sobre A y sobre B. O sea, ahora ya tenemos la ecuación. Híjole, a ver, vamos a tratar de hacerlo más derecho. Tenemos la ecuación 1 y la ecuación número 2. ¿Okay? Sabemos que aquí teníamos como incógnita a la fuerza C del cable,
y a la velocidad. Y aquí también tenemos como incógnita a FC del cable y a la velocidad al cuadrado. Velocidad al cuadrado y velocidad al cuadrado. Pero aquí la fuerza, si nosotros sumamos 1 y 2, o sea, sumando la ecuación 1 y 2, FC por 2 metros, aquí sería 2FC, es positivo. Y aquí es negativo. Por lo tanto, estas fuerzas por la distancia, ese trabajo es fuerza por distancia, se cancela. ¿Ok? Por eso se cancela el trabajo de las fuerzas ejercidas por el cable A y B. ¿Ok? Se cancelan esas dos. Y por lo tanto queda 2940, que es esto que tenemos aquí por 2 metros, menos 490 por 2 metros, va a ser igual a 1/2, ¿ok? Por, o sea, 1/2 es el factor común. Pues recuerden que estamos sumando 1 y 2. 1/2 es el factor común por, sería la suma de las masas, que sería 200 por 300 kilogramos. Y b cuadrada pues también es factor común, está multiplicando a b cuadrada. ¿Ok? Por lo tanto, aquí ya solamente tenemos una incógnita, ¿vale? Por lo tanto, sería 4900, que sería 2940 por 2 menos 490 por 2. Todo este resultado va a ser igual a 4900 joules. Recuerden que Newton por metro es igual a joule, es la unidad de trabajo. Y va a ser igual a 1/2. 200 más 300, que sería la suma de las masas, serían 500 kilogramos por la velocidad al cuadrado. Este 2 que está dividiendo lo vamos a pasar aquí multiplicando, y este 500 que está de este lado multiplicando va a pasar dividiendo a 4900. Le sacamos la raíz a ese resultado porque está la velocidad al cuadrado, entonces obtenemos que la velocidad es de 4.43 metros por segundo. Por lo tanto, nos estaba pidiendo que determináramos la velocidad del bloque A después de que ésta se ha movido 2 metros. O sea, después de que ha recorrido 2 metros, su velocidad es de 4.43 metros por segundo. Y ese sería el ejemplo número 2.